Estamos de regreso y hay gol perdido, ¿no? Alfredo Manríquez aquí. No sé si yo nada perdido, huele a nada perdido, no sé, pero Alfredo Manríquez ya está con nosotros y le doy la bienvenida. Muchas gracias, Aaron. Sí, teníamos rato sin vernos aquí, sí, no se habían ajustado las agendas, pero todo bien aquí. Sí, no es reclamo, no es nada. Yo sé que Alfredo trae la agenda volteada ahorita, tiene muchos eventos y bueno, pues se le perdona, ¿no? Le perdona que esté. Gracias. Pero bueno, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, bien. Vamos a platicar hoy de una pregunta que nos hacen mucho usualmente, que está muy interesante, que es la cuestión de Plutón. Plutón, aprovechando que el día sábado, 24 de agosto, hace 18 años, en 2006, se nombró como planeta enano, se quitó, digamos, de la lista de planetas, entonces se convirtió en un planeta enano Plutón. Pues esto se va a cumplir el aniversario el día sábado. Okay. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de qué fue lo que pasó ahí, porque todavía hay muchas dudas al respecto, principalmente niños, niñas. Ahí si alguien le ha preguntado de repente así como de, oye, pues en tus tiempos había 9 planetas. En mis tiempos todavía en la primaria me dijeron que Plutón era un planeta. Era un planeta y de pronto, pues, o sea, a partir de 2006 de pronto hay 8, ¿no? 8. Entonces eso ha causado alguna confusión. Pero pues es muy bonito porque esto nos enseña cómo es que funciona la ciencia. O sea, la ciencia va ajustando sus definiciones, sus conceptos, de acuerdo a lo que se observa en la naturaleza. Claro. Entonces, no se trata de que el concepto siempre quede cuadrado, sino y que la naturaleza se adapte, sigue evolucionando, sino al revés. O sea, los conceptos tienen que adaptarse a lo que se observa. Entonces, lo que sucedió fue que en 2003 se sacan unas fotografías de espacio profundo y por ahí en una de esas fotografías duró 2 años perdido un objeto que en 2005 se identifica como un objeto transplutoniano, o sea, como una especie de un planeta nuevo. Eso es básicamente lo que se descubre en aquel entonces. Entonces, de 2005 a 2006, hubo ahí un momentito donde el sistema solar tuvo 10 planetas. Hubo una ahí revuelo porque no sabían cómo ponerle. Había gente de la comunidad de nerds, pues a final de cuentas los astrónomos somos nerds, querían ponerle Sheena, igual que esta personaje de una serie de fantasía. Sheena, la princesa guerrera, ¿no? Porque él pues combatía contra los dioses del Olimpo y pues el resto de los nombres de los planetas tienen esta referencia. Entonces, a final de cuentas se opta por ponerle Eris. Eris es la diosa de la discordia, que acompaña al dios Marte, Ares, al dios de la guerra. Entonces se le queda este nombre. Entonces tuvimos al planeta Eris durante un año como el 10º planeta del sistema solar. No solamente hubo 9, hubo 10 planetas. Hubo 10 planetas. Entonces, lo que ocurre es que en este intervalo se empiezan a observar otros nuevos objetos. Empiezan a encontrarse objetos después de Plutón, o a la altura de la órbita de Plutón, que empezaron a cambiar un poco digamos, la geografía, ¿no? El panorama del sistema solar. Entonces, de tener 10 planetas en un año, de pronto parecía que íbamos a tener 11, parecía que íbamos a tener 12, 13, empezaron a aparecer muchos. Entonces, la comunidad astronómica dijo, no, aquí hay algo raro que está pasando. Porque aparte de las propiedades de estos nuevos planetas, vamos a ponerle así, pues eran raras, o sea, estaban muy amontonados todos en una zona. Entonces se reúnen en 2006 la Comunidad Astronómica Internacional en la Unión Astronómica Internacional, es el organismo, digamos, que dice cómo se van a llamar las estrellas, las constelaciones y todo esto. Sí. Entonces se sientan porque tenían que definir formalmente qué era un planeta. Como siempre habíamos tenido 9 planetas en el sistema solar, no había la necesidad de definirlo formalmente. Todo el mundo entendía... pues es un planeta. Es un planeta, sí. Le da vueltas al sol, es un planeta y ya. Pero el hecho de que empezaran a aparecer estos nuevos objetos era similar a lo que se había observado pues, a mediados de 1800, cuando se había descubierto también el 9º planeta en aquel entonces, que era Ceres, que después se reclasificó como un asteroide. Okay. Entonces ya había un antecedente de estos objetos que de repente aparecían muchos de un tipo y pues no se sabía qué hacer, se catalogaban como planetas un ratito y después se les quitaba el nombre a los años después de que se encontraban más. Entonces fue lo que ocurrió básicamente. En 2006 se reúnen y dicen, bueno, pues vamos a definir ya formalmente qué es un planeta para no volver a pasar por esto dentro de 200 años. Entonces, pues lo que dicen es que un planeta tiene que tener 3 características.
Entonces aquí es donde vamos a ver que Plutón no cuenta con una de esas 3 características, que es lo que lo quita de la lista de planetas. Entonces las 3 características son, la primera, le tiene que dar vueltas al Sol, el objeto. O sea, la Luna, por ejemplo, que le da vueltas a la Tierra, no puede ser un planeta porque orbita alrededor de la Tierra. Tiene que orbitar alrededor del Sol. Esa es la primera regla. Ajá. La segunda regla es que tiene que ser esférico. Su tamaño, su masa, tiene que ser suficientemente grande para que no tenga estas formas de papa de los asteroides y de los cometas. Tiene que ser una bola, más o menos, una esfera. Que eso Plutón también la cumple. Hay objetos relativamente chiquitos, vamos a hablar de unos 2000 kilómetros de diámetro, chiquitos en términos astronómicos, sí. que la gravedad es suficiente para comprimirlos y volverlos esféricos. Entonces, un asteroide, por ejemplo, aunque le da la vuelta al Sol, no puede ser un planeta, por ejemplo. Esa es la segunda característica. Y la tercera, que es la que no cumple Plutón, es que en su órbita, en su caminito alrededor del Sol, tiene que ser el objeto, tiene que estar solo, básicamente. ¿A qué se refiere con eso? Pues que no puede haber otros objetos de similar tamaño que estén orbitando en la zona en la que da vueltas el objeto. Entonces, esto fue lo que ocurrió con Plutón. Se habían encontrado muchos objetos, digamos Eris, por ejemplo, que estaban en la misma zona de Plutón. Entonces, no había un objeto dominante que estuviera limpiando, digamos, esa órbita. O sea, que hubiera atraído la mayor cantidad de material para poder decir que él estaba solito ahí en esta zona. Entonces, es similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el famoso cinturón de asteroides. Ajá. Hay una zona en el sistema solar, que esa sí se conoce desde hace como 150 años, que tiene muchas rocas, muchas piedras, que son asteroides, que está entre Marte y Júpiter. Ahí en la escuela me acuerdo que le poníamos tierrita, piedritas allá a los asteroides, sí, en las maquetas. Pues es la misma situación. En esta zona justamente hay un objeto que fue el primer asteroide descubierto, que se llamaba Ceres, que tiene las primeras 2 características. Da vueltas alrededor del Sol, es esférico, pero no está solo en su órbita. Entonces, originalmente se había catalogado este objeto como un asteroide, aunque tú lo veías y parecía una luna, parecía un planeta, parecía Mercurio. Sí. Entonces, la situación es que ya con esta definición un poco más formal, más científica, que nos daba a los astrónomos una pauta para saber cómo es que se podía clasificar un planeta, pues lo que sucede es que se reorganiza el sistema solar a partir de 2006. Entonces, no le pasa nada a Plutón, no explota, no desaparece, no sale volando, simplemente se le cambia de etiqueta. Sí. Al no cumplir con esta tercera regla, o sea, podríamos decir que no es lo suficientemente masivo para haber limpiado su órbita, pues resulta ser que pasa a una categoría de planeta enano. Esa es la nueva categoría. Planeta enano. Plutón se baja de categoría de planeta a planeta enano. Y Ceres, por ejemplo, este asteroide que les estaba platicando, pues de haber sido un asteroide, sube de categoría a planeta enano, porque estaba en la misma situación que Plutón. Entonces se reorganiza el sistema solar. Entonces actualmente contamos con 8 planetas formales, así con que cumplen las 3 características de la Unión Astronómica Internacional. Ajá. Y alrededor de 6 formalmente planetas enanos. 6, que son Ceres, Plutón, Eris, Haumea, Makemake, y a veces contamos Orcus por ahí, o Sedna también. O sea, hay ahí como una discrepancia respecto a la forma principalmente, porque no se han observado directamente estos objetos. Sabemos que algunos son esféricos, otros no tanto. Entonces andamos ahí queriendo averiguar cuáles sí cumplen con la segunda característica. Entonces, pues esta es la situación con el sistema solar. A mí se me hace muy interesante porque, pues como bien lo comentas, todavía seguimos vivos aquí personas que nos tocaron los 9 planetas del sistema solar. Y pues las generaciones más jóvenes pues dicen, pues no, hay 8 nada más, y siempre ahí está la duda de Plutón de qué fue lo que le pasó. Pues eso fue lo que sucedió. Simplemente se definió mejor que es un planeta.
se le cambió de categoría y se reorganiza el sistema solar para incluir a estos nuevos objetos que se descubrieron a principios de los años 2000. Después de Plutón ya no hay otro planeta que corra el riesgo de... Planeta no, pero justo, esta es una muy buena pregunta porque pues justo te comentaba que estos objetos tenían propiedades raras, Sí, sí. incluida su órbita, que no es muy normal en Ajá, el resto está- del planeta. Entonces, cuando ves anomalías en las órbitas de los planetas es porque puede haber algo ahí que te está moviendo. Ajá. Entonces, este año justo me tocó ver a un par de artículos que estaban proponiendo la existencia de, ahora sí, un noveno planeta que está después de Plutón, que ya está muy lejos, bueno, no va a ser un objeto oscuro porque no le pega la luz del Sol y va a ser difícil de encontrar porque es una zona muy amplia de espacio. Sí. Entonces se está especulando de que hay un objeto por ahí que no se ha descubierto, que puede ser otro planeta, pero todavía nos falta. O sea, puede haber, Puede sí, haber, sí. sí, pero quién sabe cuándo se descubra o si se descubra. No te sabría Sí, decir. para a eso nos va a ciencia llevar, si es que... años todavía. Pero bueno. Pues así la cosa con Plutón. Entonces, pues vamos a estar platicando de esto en el Centro Ecológico, por si nos quieren acompañar el día de hoy, mañana y el día sábado, Sí. en las observaciones públicas que hacemos. Pueden también acompañarme en redes si gustan platicar, hay dudas, si no quedó muy claro, si se les olvidan las cosas y las quieren por escrito, ahí se las puedo mandar en Astro Alfredo, todo pegadito. Así estamos en redes, en Instagram principalmente. Pues con muchísimo gusto por si quieren ahí comunicarse. El equipo que tienen ahí en el observatorio, ¿hasta dónde alcanza a ver? Pues podemos ver muy lejos, Sí. más que la distancia, lo que importa es qué tan tenue es el objeto. O sea, ok. porque podemos ver objetos muy lejanos que Sí, son sí. brillantes, la galaxia Andrómeda, por ejemplo, pero hay objetos también muy cercanos que no son tan visibles. Es lo que- Entonces, ahí hay una situación que tiene que ver más con la calidad del Con la cielo, calidad del cielo, que, sí. que pues ya está dentro de la ciudad del observatorio, entonces solo podemos ver objetos brillantes. Te iba a preguntar porque no alcanzaron a ver Plutón, entonces. No se puede ahí, no se puede. Pero bueno, Alfredo, te agradezco. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? Claro, allá en Astro Alfredo, con Ajá. muchísimo gusto, como les comentaba, y en el Observatorio del Centro Ecológico. Muy bien. Pues bueno, nos despedimos, no sin antes agradecer a Ernesto Gabriel.